Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el tercer atuendo de Carol. Si no has hecho el cuerpito base, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Este será el último atuendo de Carol por ahora. Consta de un vestido, los zapatitos y el gorro. Tejí con hilo de algodón 8/6 y utilicé un ganchillo de 2.5 milímetros. Utilicé menos de 100 gramos de color vino tinto. También necesitamos un poco de blanco y negro. Además, 4 botones, agujita lanera y tijeras. En color vino tinto vamos a hacer 23 cadenas. Dejamos el primer punto sin hacer y a partir del segundo nos devolvemos con 22 puntos bajos. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y tomando solo la hebra trasera vamos a hacer 22 puntos bajos, tomando solo la hebrita de la parte de atrás. Al finalizar, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, tomando solo la hebra trasera vamos a hacer 3 puntos bajos. En el cuarto punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Luego hacemos 3 puntos bajos nuevamente y un aumento doble. Seguimos con 6 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de un aumento doble y 3 puntos bajos 2 veces. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. Todo este vestido lo vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera, en todas las vueltas. Al igual que en todas las vueltas vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 4 puntos bajos. En todas las vueltas vamos a estar tomando solo la hebra trasera. Ahora hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto, es un aumento normal, no doble. Seguimos con 5 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 8 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos y un aumento.
Finalizamos con 4 puntos bajos y tendremos 34 puntos en total. En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Continuamos con 6 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 6 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos, para finalizar la vuelta con 38 puntos en total. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 7 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 10 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 7 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos, para finalizar esta vuelta con 42 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 6 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 7 puntos bajos y un aumento.
Seguimos con 12 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 7 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos para finalizar esta vuelta con 46 puntos en total. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 cadenitas al aire. En este espacio vamos a hacer los orificios para los brazos. Ya teniendo las 9 cadenitas, contamos 9 puntos en la parte de abajo y esos los vamos a dejar sin tejer. En el punto número 10 y tomando la hebra trasera así como todo el tejido, ingresamos, hacemos un punto bajo y luego seguimos tejiendo 13 puntos bajos más. En total, en esta parte debemos tener 14 puntos bajos. Ahora hacemos 9 cadenas al aire nuevamente. Dejamos 9 puntos sin tejer y a partir del 10º hacemos 7 puntos bajos. Al terminar esta vuelta continuamos teniendo 46 puntos en total. Desde la vuelta número 9 hasta la 15 vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Cuando vamos por las cadenitas al aire, vamos a seguir tomando solo la hebrita de la parte de atrás. Aquí vemos, tomamos solo esta hebra de la parte trasera y continuamos el tejido. Continuamos tejiendo, luego nos vamos de vuelta y así hasta la vuelta 15. En la vuelta 16 hacemos 22 puntos bajos, siempre tomando la hebra trasera y un aumento, y esto lo repetimos 2 veces. Al finalizar tendremos 48 puntos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total.
Desde la vuelta 18 hasta la 21 hacemos solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Continuamos teniendo la misma cantidad de puntos, 54 puntitos por cada vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces. Al finalizar tendremos 60 puntos en total. Desde la vuelta 23 hasta la 33 vamos a hacer solo puntos bajos tomando hebra trasera y manteniendo el número de puntos. Identificamos cuál es el lado externo e interno del vestido. Podemos colocarle a la muñequita para definir cuál le queda mejor. Por la parte trasera unimos el tejido de este modo. Pasamos el hilo del otro lado. Vamos a cerrar haciendo puntos bajos. Vamos a unir ambos tejidos tomando un punto de un lado, un punto del otro lado y cerramos en punto bajo. No vamos a unir todo el vestido, solo vamos a unir 12 filas de abajo hacia arriba. Si contamos los relieves son 6. Luego seguimos haciendo puntos bajos, pero tomando solo el tejido que está hacia nosotros, sin tomar el de la parte de atrás, sin unirlos. Solo este que estoy agarrando. Vamos tejiendo puntos bajos, subiendo por el vestido y aprovechamos para hacer los ojales de los botones. Entonces, hago unos puntos bajos, subo con unas cadenas al aire y luego vuelvo a ingresar en el tejido haciendo puntos bajos. La cantidad de cadenas dependerá del tamaño de los botones. Yo tengo botones pequeños y voy a hacer 4 ojales. Entonces hago 2 puntos bajos, subo con algunas cadenas al aire, dejo el espacio en el tejido y vuelvo a hacer 2 puntos bajos. Así hasta llegar a la parte superior del vestido. Al finalizar subo con una cadena al aire, doy vuelta al tejido, voy a hacer puntos bajos de regreso, no tomando solo la hebra trasera, sino las 2 hebritas como hacemos normalmente.
Cuando llegamos a las cadenas, no vamos a tomar las hebras, sino que vamos a pasar por debajo de ellas. Luego hacemos los puntos bajos que corresponden y repetimos, así hasta llegar al final. Al finalizar estamos listos para cortar el hilo y esconder. Damos vuelta para tener el vestido al derecho. Colocamos a la muñequita y cosemos los botones en donde corresponde. En el próximo video haremos los zapatitos y el gorro.